mundo nuestro en el que habitamos hoy en día es un mundo altamente hedonista, es decir, un mundo que persigue por todos los medios posibles el placer. Pero es un mundo también paradójico, contradictor, porque al parecer es un mundo que desea retener lo que se pierde y dejar ir lo que permanece. Y pongo ejemplos de ello. Por ejemplo, se pretende retener la juventud. Creo que es uno de los éxitos más grandes del mercadeo actual para vender la membresía de los gimnasios, bajo la promesa de siempre joven, y en el cartel del gimnasio pondrán a alguien con bastante Photoshop, por cierto, para que nos venda la ilusión de que podemos ser como esa persona que está allí, tener esa forma física. Y de igual son las cirugías plásticas, ¿no? Las cirugías plásticas estoy de acuerdo cuando son reconstructivas, pero cuando no, cuyo único fin es perseguir nuestra propia vanidad, creo que hay un problema muy serio entonces en lo que creemos y lo que pensamos. Todo eso es parte de lo que justamente no debemos buscar y lo que el mundo vende hoy en día. Contrario a todo eso, la Escritura nos ofrece un panorama mucho más serio de lo que es la vida actual y la vida eterna, y todo eso nos lo da en clave de sufrimiento y gloria. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo, vamos a leer desde 4:16 hasta 5:8. Segunda a los Corintios, desde el capítulo 4:16 hasta el capítulo 5:8. Bien, dice la palabra del Señor. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivamos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Amén. En el texto que acabamos de leer, decíamos en la introducción que hay unos contrastes entre el sufrimiento y la gloria, lo que nos hace entender con toda claridad que es imposible la gloria sin el sufrimiento. Es una realidad presente, palpable, a lo largo de toda la Escritura, y al parecer, por lo que vemos en la Biblia, tal sufrimiento solo cesará cuando estemos cubiertos por la gloria, como bien lo indica el texto de Apocalipsis. 3 asuntos vamos a tratar hoy. El primero de ellos tiene que ver con el sufrimiento y la gloria de eso. Ese es el título del sermón, el sufrimiento y la gloria.
Y el primer aspecto que vamos a tratar tiene que ver el sufrimiento y la gloria como una paradoja que aparece en la metáfora que leímos en los primeros versículos. Luego aparece el sufrimiento y la gloria como consuelo al sufrimiento por parte de Dios. Y finalmente el sufrimiento y la gloria como el plan de Dios diseñado de esa manera para el perfeccionamiento del creyente y la muestra de la gloriosa presencia de Dios en nuestras vidas. Iniciemos entonces hablando del sufrimiento y la gloria como una paradoja. Voy a estar leyendo desde los versículos 16 hasta el 18, pero haciendo unas pausas, porque creo que es necesario interpretar correctamente esos primeros 3 versículos para poder luego interpretar el resto del pasaje, porque si no vamos a entrar en unas contradicciones que no quiero que entremos. Dice el 16, por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Bien, cuando Pablo habla de no desmayar es no desfallecer ante una serie de circunstancias que nosotros decimos. ¿Cuáles son las circunstancias? El mismo texto, en su contexto, nos da cuáles son las circunstancias de que estaba hablando el apóstol Pablo, pero también las circunstancias históricas de su propia vida. De hecho, en 4:8, el apóstol Pablo dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Miren esos binomios que aparecen allí. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Bien, esta es la paradoja de nuestras vidas como cristianos, ejemplarizados en un apóstol. Seguramente aquí estamos hablando de finales del año 55, principios del año 56 de la era cristiana, donde Pablo podría tener entre 19 y 20 años de convertido, más o menos. En su anterior carta y en todo el libro de los Hechos, nosotros vemos toda la serie de situaciones por las que Pablo ha pasado. Si nos vamos al capítulo 9 del libro de los Hechos, nos encontramos con un perseguidor. Capítulo 8, capítulo 9, un perseguidor de la iglesia, un hombre que activamente odia al Señor Jesucristo, odia a la iglesia, odia todo lo que se llame cristianismo y decididamente ha tomado en su mano las medidas para acabar con estos molestos hombres y mujeres, como él mismo lo narraría. Pero ahora el Señor lo enfrenta y lanza por allá en el capítulo 9, 16 de Hechos, si no me equivoco, en una conversación que ha tenido con un tal Ananías, un hermano en la fe, y le dice, Ananías le dice, Señor, ¿cómo quieres tú que ore por este hombre que ha perseguido a la iglesia, que nos ha hecho tanto daño? Y el Señor le dice, yo le voy a mostrar a este hombre cuánto es necesario que padezca por el Evangelio. Ya el Señor lo había determinado que fuera así. Y a partir de ese momento, de la conversión de Pablo, empieza toda una vida de victoria en victoria, de poder en poder, de prosperidad y bendición. No, empieza una vida de sufrimientos, dolores, persecuciones. No lo voy a decir en orden cronológico, pero descolgado por un canasto en Damasco, apedreado por allá en Listra y Derbe, preso una primera vez, azotado 2 veces, en medio de un naufragio durante 14 días, vuelve y está preso, y al final de la segunda carta a Timoteo observamos un hombre que pacientemente espera la muerte por causa del Señor Jesucristo. Pastor, pero era un apóstol. Claro que era un apóstol del Señor. Y por eso tenía el poder para sufrir. ¿Será que los modernos apóstoles tienen este poder
para sufrir por causa del Evangelio de Cristo? Definitivamente no. Y usted y yo creo que tampoco tenemos el poder para sufrir de esa manera por amor a Cristo, porque esto es un privilegio, un don que Dios entrega a todos, pero todos tenemos la obligación y todos vamos a sufrir, en mayor o menor medida. Todos vamos a sufrir porque es el método escogido por Dios para glorificarse, para mostrar su gloria en nosotros. Y en medio de ese sufrimiento, Pablo más que nadie entendía que no debía desmayar. Y estoy seguro que no era el mismo Pablo el que conoce al Señor en el año 36, en ese camino a Damasco, que el hombre que se había envejecido por el sufrimiento y que ahora escribía esta segunda carta a los Corintios. Era un hombre que entendía que algo estaba pasando en su cuerpo. Dice, nuestro hombre exterior se va desgastando. Lo estaba viendo. Una enfermedad en los ojos probablemente. Sus facultades físicas no eran las mismas. ¿Quién sabe con cuántas cosas más estaba pasando, estaba sufriendo? Lo percibía. ¿O acaso, amados, no percibimos nosotros que nuestros cuerpos se van desgastando? ¿Qué queda de muchos de nosotros de lo que eran jóvenes, de cuando éramos jóvenes? Ni la sombra de cuando éramos jóvenes. Y la vida se va rápidamente. Pero no puede ser lo mismo para un creyente que para un incrédulo. Y eso es lo que está resaltando Pablo en esta parte. Todos, creyentes o no, tenemos hombre exterior, pero no todos tenemos hombre interior. Porque el contraste claramente establecido en la Escritura es entre algo que tenemos todos y algo que solo poseemos los creyentes. Dice, nuestro hombre interior, el hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva. No estoy aventurando una teoría interpretativa ni nada por el estilo. En toda la literatura paulina, el hombre interior es siempre el hombre regenerado, el hombre nuevo, el hombre salvado, el hombre que el Señor ha llamado para su propia gloria. Dice que el hombre viejo, el viejo hombre, está viciado conforme a los deseos engañosos, pero el hombre interior está lleno de la justicia y santidad de Dios. Por lo tanto, en esta parte de la Escritura se refiere al alma del creyente. Y es un alma que Dios ha formado para su propia gloria. Es la única que se puede deleitar en el Señor. El impío no puede deleitarse en el Señor. No quiere, no lo desea, no puede, no está a su alcance. ¿Por qué? Porque a nosotros nos es dado, no por algo bueno que tengamos, no porque un día amanecimos con ganas de conocer a Cristo, sino que un día Cristo, desde la eternidad, tuvo ganas de conocernos y nos había creado para Él y decretó un día en que llegaría hasta nuestras almas dándonos vida nueva. Y ese ser interior se deleita cada día en el Señor. De hecho, el pasaje sigue creciendo en una belleza maravillosa que nosotros no podemos sino maravillarnos, gloriarnos en Él. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, ya ha hablado del hombre interior, en nosotros ¿quiénes? En los que han sido regenerados, en los que tienen hombre interior, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Miren, ¿a qué tribulación momentánea habla? Yo creo que es esa breve tribulación momentánea que empieza desde el día en que nos convertimos hasta el día que morimos. Es una leve tribulación momentánea. La leve tribulación momentánea de algunos dura pocos años, 20, 30 años. En otros dura 40, 60 u 80 años.
Pero la leve tribulación momentánea de la cual habla la Escritura es toda la vida cristiana. Aquí está lo paradójico. Luego la vida cristiana no es una vida de victoria y gozo y poder. Sí, pero es una vida de dolor, tribulación, sacrificio, porque inmediatamente Dios llega a nuestras vidas, su Espíritu Santo nos sella. Empieza toda una vida de desafío contra un mundo secular, un mundo que odia a Cristo y por ende lo odia a usted. El mundo lo odia a usted como Satanás lo odia a usted. Y esto es una realidad la cual no podemos negar. Esta leve tribulación momentánea. ¿Por qué es leve? Porque el dolor es poco. Miren, yo no creo que 40 azotes en la espalda sean leves. No creo que estar asustado en el mar, como lo estuvo Pablo, sea una leve tribulación momentánea. 14 días sin ver el sol y las estrellas y el viento moviéndose en lo que muchos llaman la tormenta perfecta. Yo no creo que eso sea leve. Y en todo el mundo nosotros podemos hablar hoy de hombres y mujeres que sufren los campos de concentración en Corea del Norte o la persecución en los países árabes, en los países musulmanes, en donde el Islam ha implementado la Sharia. Y muchos de ellos van a morir en prisión. Pero ¿cuántos de ellos entienden que el sufrimiento de ahora no hay posibilidad alguna de compararlo con la gloria venidera? No hay posibilidad alguna. Dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y nosotros muchas veces nos preguntamos, ¿a qué se refiere esta parte de la gloria? El peso de la gloria. ¿Qué es la gloria de Dios? Bien, hay definiciones teológicas muy técnicas. Algunos dicen justamente, aquí hay un juego de palabras que se usa en el griego, en donde peso y gloria, el baros y el doxa tienen más o menos, o el doxes tienen más o menos la misma connotación. Es como la muestra, la suma de sus atributos. O como alguna vez le he dicho a mis estudiantes de teología propia, que la gloria de Dios es la manifestación de su ser para salvación. Les he dicho, para salvación, claro que no siempre es la manifestación para salvación. En algunos casos, la gloria se manifiesta para la condenación de los impíos. Pero, ¿cómo entender la gloria de Dios y la salvación? Creo que hay mucho más de eso. La gloria de Dios tiene que ver con su poderosa presencia actuando en el creyente. Y la expectativa de la eternidad venidera. El mundo, como cita C.S. Lewis en un libro maravilloso llamado El peso de su gloria, el mundo es experto en vender humo. De hecho, nuestra estructura mental parece que también es así. Muchas veces llegan hasta nosotros recuerdos del pasado y llegamos a pensarlo, porque me pasa a mí, que el pasado fue glorioso. Escuchamos una canción que nos transporta al pasado, nos trae recuerdos, nos trae nostalgias. Decimos, wow, qué maravilloso aquello que fui, aquello que vi, aquello que viví. Y pasamos por la calle donde vivimos y decimos, wow, qué hermoso. Pero podemos naufragar en nuestros propios recuerdos porque el pasado no va a volver. Y tal vez el pasado no es tan maravilloso como lo pensamos. Si hoy en día alguien me ofreciera volver al colegio, diría no, absolutamente no. Si alguna vez alguien me ofreciera regresar en la máquina del tiempo a un mundo donde mi esposa no es mi esposa y mis hijos no son mis hijos, diría no, no me interesa. No me interesa, ¿por qué? Porque estoy viviendo la vida, difícil vida, que el Señor me ha dado, pero que produce un cada vez más grande y eterno peso de gloria. Y seguramente nosotros podemos naufragar con esa creencia de que todo tiempo pasado fue mejor. O podemos naufragar en el pensamiento del futuro.
del futuro será mejor. Y creo que el mundo nos vende eso, ¿verdad? De hecho, creo que eso es tomado más bien de la sociología o filosofía positiva o neopositivista, en donde la ciencia soluciona todos los problemas del mundo. Algo así como Star Trek, el viaje a las estrellas, en donde el mundo todo está bien y enviamos naves a colonizar el espacio porque ya en la Tierra todo ha sido solucionado. Todo eso es basura. Todo eso es basura. El futuro puede ser malo o bueno, pero no será perfecto en esta tierra. Lo único perfecto será la eternidad en Cristo para los creyentes. Por lo tanto, la gloria no está en el pasado, la gloria no está en el futuro, la gloria siempre está en Cristo. Y es lo que está diciendo exactamente el apóstol Pablo aquí. Compara la vida, la tribulación, el hoy, lo que pasamos, las carencias, la persecución, la tristeza, el dolor, la muerte, las pérdidas. Lo compara con un futuro que ni siquiera podemos imaginar. ¿Qué nos ha prometido el Señor? Él mismo. Nos ha prometido a Cristo. Seguramente el cielo será bello, lo he dicho muchas veces, estéticamente superior a todo lo que nos podamos imaginar, pero no nos lo podemos imaginar. No nos podemos imaginar ni siquiera a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, hay un pasaje que siempre me ha llamado la atención en el libro de Lucas, cuando el Señor va camino a Emaús y se le aparece a unos discípulos y no lo reconocen. No lo pudieron reconocer. Juan, el que se recostaba en su pecho, cuando lo vio en gloria, no lo pudo reconocer en gloria. Solo podemos reconocerlo por su voz, por sus palabras, por el testimonio del Espíritu Santo en nosotros, el testimonio de gloria. Pero mis hermanos, nosotros hoy en día que estamos viviendo tribulaciones, unos más, otros menos, otras tribulaciones enormes de las que piensa que no va a poder salir, lo que puede hacer y lo que debemos hacer es echar mano de la gloria eterna de Dios, que se ha revelado en su palabra por Jesucristo. ¿Paradójico? Sí. Es tan paradójico que el apóstol dice que no mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Cómo hacemos para no mirar las cosas que se ven? Y aquí no mirando es no considerando, no teniendo, no dándoles el mayor valor de lo que realmente tienen las cosas que se ven, es decir, el mundo físico, el mundo material, sino las que no se ven. Y dice, ¿por qué? Porque las cosas que se ven son temporales, el mundo pasa y sus deseos, eso es lo que se ve. Pero las cosas que no se ven, son eternas. Y pensemos algo, mis hermanos, reflexionemos sobre algo. El Dios Santo, Todopoderoso, que creó el mundo, lo sostiene y envió a su Hijo a salvarnos, no lo podemos ver. Podemos ver todo el mundo y por eso el mundo tiene un aparato propagandístico mejor que cualquier sistema absolutista. Un aparato de vas a ser feliz cuando tengas el último teléfono Pepito 10.0. Y nosotros vemos si este es mejor porque hace esto y tiene una mejor cámara y tiene... La verdad yo necesito el teléfono para llamar, mandar uno que otro mensajito y de vez en cuando tomo una foto. Seguramente habrá gente que lo necesita para más cosas, ¿verdad? Seguramente. ¿O qué decir del resto de cosas? Te vas a ver mejor cuando tengas el nuevo suéter de marca tal o los zapatos de marca tal. Bueno, si tienes para comprarlo no hay ningún pecado en que lo hagas. Pero si vas a vender un riñón para hacerlo, de seguro no te va a ir muy bien y no vas a ser tan feliz. Eso es el mundo.
¿Y por qué los cristianos debemos anhelar acaso lo mismo que anhela el mundo? ¿Eso es coherente? No, esa es la verdadera paradoja, porque el Señor nos ha dicho que las cosas que se ven son temporales, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿No vemos a Cristo aún? ¿O sí? Creo que lo vemos de alguna manera en la palabra de Dios. Vamos conociendo su bondad de infinita misericordia. Y no hay una muestra más poderosa y clara de que Cristo ama a su pueblo que la bendita cruz. Cuando vemos la cruz y vemos sus dolores, vemos el poder de su muerte, el poder de la resurrección, de inmediato interpretamos el amor de Dios dirigido hacia nosotros como algo real, poderoso, maravilloso, vigente y eterno para nuestras vidas. Por lo tanto, podemos descansar, podemos reposar en Jesucristo, en el Dios Todopoderoso y Eterno. ¿Paradójico el sufrimiento y la gloria? Sí, tal vez, pero cuando entendemos la gloria y el sufrimiento a la luz de lo que el Señor hace, creo que la paradoja queda explicada. Pero no solo podemos quedarnos allí en eso que hemos llamado la paradoja, sino el sufrimiento y ver la gloria como consuelo. Y para eso vamos a leer los siguientes 4 versículos, 5:1 hasta el 4, que dice. También vamos a ir poniendo pausa. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Primero, una precisión teológica. El contraste que se establece ahí no es entre cuerpo mortal y cuerpo espiritual. De ser así, sería simplemente una expectativa escatológica o final, en donde la única esperanza del creyente sería una esperanza futura, pero no una esperanza inmediata. ¿Por qué decimos esto? Porque anteriormente, en 4:17, habíamos comparado, o había comparado el autor, la tribulación con la gloria. ¿Me explico? Lo que estamos hablando es que el cuerpo acá aparece como el portador o el que sufre la tribulación, y la gloria como el consuelo que recibiremos en Cristo. Por lo tanto, no puede ser cuerpo y cuerpo. De hecho, en el versículo 8, que será explicado en el próximo punto, dice: confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Por lo tanto, aunque tenemos la tendencia inmediata a hacer la comparación entre cuerpo mortal y cuerpo espiritual o cuerpo celestial, debemos ser muy cuidadosos de no caer en la trampa del lenguaje, creyendo o apartando el pasaje de su contexto, ya que del 4:16 hasta 4:18 nos ofrecen cómo debemos entender este paralelismo, esta metáfora. Habiendo dicho eso, entonces sí podemos centrar algunas aplicaciones en el mismo plano interpretativo. Lo que dice el apóstol Pablo: sabemos que si nuestra morada terrestre, ya está hablando del cuerpo, ¿se acuerdan? El cuerpo que sufre la tribulación, el contacto con el mundo justamente es a través del cuerpo. El cuerpo es el que se enferma, el cuerpo es el que sufre, el cuerpo es el que muere. Y de hecho, el apóstol dice, o lo describe como este tabernáculo, y habla de se deshiciere. Claramente el cuerpo se deshace. Polvo somos y al polvo volveremos. Pero de inmediato viene una palabra, el tenemos, como algo seguro, algo inmediato, algo eterno. Tenemos ¿de quién? De Dios. Es algo que no ha sido elaborado por materiales de esta creación presente. Tenemos de Dios. Y mire el contraste. Primero habla de una carpa, una choza, un tabernáculo. Eso es algo muy básico. Pero ¿qué dice? Tenemos de Dios un edificio, una casa. Y les dice,
la cual no es hecha de manos, no es hecha por ustedes. No podemos hacer lo que Dios hace. No hecha de manos, y luego da una característica que concuerda exactamente con la naturaleza, con los atributos de aquel que la hace, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Nótese que tanto en el versículo 1, donde habla de morada terrestre, y ahora se habla de habitación celestial, nos recuerdan palabras usadas por nuestro Señor Jesucristo y que reafirman que no están hablando de un cuerpo celestial, sino de algo mucho más grande que Dios ha preparado para nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, al momento de partir, antes de partir, le dijo a sus discípulos: voy a preparar morada. Voy a preparar morada. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, pero yo voy allá, voy a preparar morada para vosotros. Y es evidente que aquí hay una conexión con esa promesa que nuestro Señor Jesucristo ha hecho, donde el Señor nos ha dado una morada en los cielos. Tenemos una morada en los cielos, y esto nos ayuda a reafirmarnos en el aquí y ahora. No es la esperanza de que nuestro cuerpo algún día resucitará. Mientras tanto estamos en un limbo, en una especie de somnolencia, en un sueño, por allá metidos, en una tumba o nuestras cenizas en una urna o echadas en el mar. No. En toda la teología paulina claramente está expresada la idea de un alma que subsiste a la separación del cuerpo y que en la presencia de Dios es consolada. No solo está en la teología paulina, sino también está en la teología juanina presente en el Apocalipsis, en toda una maravillosa simbología cuando los sellos son abiertos y al abrirse el quinto sello, las almas de los que han muerto por causa del Señor claman justicia. Entonces, la conciencia de las almas es claramente manifestada acá, pero esas almas, ¿qué reciben al momento de dejar esta vida? Reciben el glorioso consuelo del Señor. Son consoladas y un día nuevamente se unirán a un cuerpo hecho por el Señor para vivir en su presencia, y el gozo será completo y continuo. Y es por esa razón que el apóstol dice: y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, y aquí está la clave, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Lo mortal. No, Pablo no le está huyendo a la muerte. De hecho, en Filipenses había dicho que para él morir era ganancia. Estar con Cristo es muchísimo mejor, y eso no significa descanso de todas las cosas, sino estar en la presencia de Cristo. Y aquí lo que nos está recordando el texto es esto, nuevamente. Todo lo mortal, lo corruptible, lo vano, lo que sufre, sea absorbido por la vida, por lo eterno, por lo santo, por lo que no puede sufrir, por lo que no puede ser tentado ni vivir tentaciones. Qué maravilloso es todo esto, en donde observamos con toda claridad que el Señor también tiene consuelo para nuestras almas. Y es un consuelo inmediato, un consuelo poderoso, un consuelo maravilloso que viene de Él y que está disponible. Ahora, el tercer y último aspecto que necesitamos tratar es que tanto el sufrimiento como la gloria ha sido parte de un plan glorioso
diseñado por Dios desde antes de que el mundo fuera. A partir del versículo 5 dice, mas el que nos hizo, para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Cómo podemos estar seguros entonces de que vamos a ser consolados y cómo somos consolados hoy en día en medio del sufrimiento y la tribulación? ¿Cómo es posible eso? Porque Dios nos hizo para esto mismo y nos ha dado la garantía. Eso es lo que son las arras, la garantía del Espíritu. La garantía del Espíritu. Nos ha puesto en nosotros el Espíritu Santo, que asegura que un día seremos totalmente consolados en gloria. Que un día totalmente consolados. Pero esto también nos asegura en el hoy, en el presente, que en medio de la tribulación podemos tener gozo. Y de hecho la tenemos gozo. Así que vivimos confiados. ¿Cómo tenemos la seguridad de que tenemos gozo y consuelo hoy? Vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero eso no trae consuelo. Estamos ausentes del Señor en el cuerpo, pero mire este glorioso paréntesis. Porque por fe andamos, no por vista. ¿Cómo cada uno de nosotros se apropia de los consuelos de Dios en el presente, que Dios ha prometido darnos plenamente en la eternidad? ¿Cómo nosotros hoy podemos vivir gozosos en medio de un mundo que lo único que nos da es tribulación, más tribulación, más tribulación? ¿Cómo es posible eso? Pues bien, es posible recibir eso por la fe en Jesucristo. Pablo le escribía a Timoteo, echa mano de la vida eterna. ¿Cómo echamos mano de la vida eterna? Por la fe. Dios nos ha dado la fe para creer que somos consolados. ¿Qué verdadero creyente no testificaría hoy que en medio de sus más grandes aflicciones, dolor, tristeza, ha sido profundamente consolado por Cristo? En momentos tan difíciles como las pérdidas de los seres que amamos, en momentos tan críticos como cuando estamos a punto de dejar de percibir recursos para alimentarnos y vivir y pagar las deudas, en momentos tan dolorosos como la enfermedad sufrida por nosotros o sufrida por quienes amamos. ¿Quién no puede testificar entre los creyentes que a través de la fe ha sido consolado profundamente por Cristo, mostrándole solo un poquito de la gloria venidera? La recibimos por la fe, confiamos en el Señor. Sí, estamos ausentes porque no podemos ver toda la gloria de Dios o todo lo que Él nos quiere mostrar de su gloria, pero por fe andamos. Y aquí, y no por vista, dice el escritor, y aquí no se refiere a los ojos físicos. Es evidente que no se refiere a los ojos físicos, sino que se refiere a toda la percepción sensorial que tenemos del mundo. La vista, lo he dicho muchas veces, es el más agudo de los sentidos. Pero no andamos por vista, sino por la fe. Y nuestra fe está anclada en el Señor Jesucristo, en su obra. Podemos avanzar, podemos caminar por fe. Y me gusta cómo cierra el apóstol aquí, que dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. Es decir, el alma viviendo más allá del cuerpo y presentes al Señor. ¿Recibiendo qué? Recibiendo esa gloria, ese edificio, esa casa eterna en los cielos, en el cual podemos acercarnos tranquilamente al Señor. Anhelamos ese glorioso día cuando
toda esa gran multitud. El texto del Apocalipsis dice vestida de ropas blancas. Tal vez sea multiforme la cantidad de colores que habrá en los cielos, pero lo que sí estoy seguro es que en medio de eso habrá un denominador común para todo el pueblo de Dios, para ese pueblo tan diverso del Señor, para todo ese pueblo que habla cada uno un idioma. Allá hablaremos uno solo, pero que hoy hablamos cada uno un idioma en donde somos tan distintos, negros, blancos, en fin, pero todos unidos por la salvación en Cristo, todos unidos por eso, por la gloriosa salvación en Jesucristo, todos cantando himnos al Señor. No habrá directores de cultos tan malos como yo. No, seguramente vamos a tener la perfección del Señor alabando su nombre, bendiciendo su nombre, exaltándolo a una sola voz, dándole gloria por habernos redimido para Él. En nuestro sermón dominical de hoy vimos 3 aspectos relacionados con el sufrimiento y la gloria. El primero lo vimos como sufrimiento y gloria como una paradoja. Luego vimos el sufrimiento y la gloria como consuelo al sufrimiento. Y finalmente vimos el sufrimiento y la gloria como un plan de Dios elaborado por Él desde la eternidad. Conclusiones, reflexiones finales para los no creyentes. Amigo, la mala noticia es que en ti no hay esperanza después de la muerte. Nadie es justificado por la muerte, ninguno. De hecho, duele decirlo, no tienes hombre interior. Una vez deshecho tu cuerpo, tal vez has sufrido mucho en esta tierra, pero lo que te espera es peor. El sufrimiento es mayor. Solo tienes oportunidad hoy si vienes a los pies de Cristo. Si te postras ante Él y suplicas que te conceda arrepentimiento y fe, para de esta manera, y una vez habiendo creído, puedas ver la gloria de Dios, ahora de una manera limitada, pero en el futuro de una manera ilimitada y gloriosa, para la manifestación de la presencia de Dios en tu vida. Vuélvete a Cristo, corre a sus pies. Para los creyentes, nuestras esperanzas, mis hermanos, son gloriosas, son ilimitadas. No cambiemos la gloria de Dios por lo que el mundo da. No desfallezcamos en medio de un mundo que no tiene nada que ofrecer. Antes, echemos mano a la vida eterna. Veamos la gloriosa presencia de Dios. Sujetémosla con fuerza, porque para eso nos ha dado el Señor la fe. Busquemos el rostro de nuestro Señor Jesucristo, dándole gloria, honra y alabanzas en todo tiempo. Amén.